con esta mirada del mundo y la pregunta es, ¿en qué nos beneficia la mejora, que se hayan mejorado o restablecido las relaciones entre Biden y el presidente chino Xi Jinping? ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Buenos días. Poncho, muy buenos días, con el gusto de estar contigo como siempre. Pues sí, esta semana que pasó, yo creo que fue una buena semana en lo general para el mundo. La reunión entre Biden y Xi Jinping de hace, ¿qué? 8 o 9 días, ha venido ablandando. Esta semana pasada, a lo mejor acá en Estados Unidos no se sintió tanto porque fue una semana por el Thanksgiving, por el Día de Acción de Gracias, muy tranquila, la gente no fue a clases y cosas así, pero sin embargo se sintió justamente la falta de conflicto, por decirlo de alguna forma. Yo creo que el mundo en lo general gana, como tú lo sabes, yo me dedico a asesorar empresarios ante muchos de estos fenómenos geopolíticos, y yo creo que esto sobre todo da certezas, o sea, veníamos de varios meses de crecientes tensiones, de sanciones de Estados Unidos hacia China, de China sancionando a Estados Unidos, sobre todo a empresas norteamericanas, un cierre de el uso de diferentes plataformas en los dos países, cosas tan simples como TikTok acá en Estados Unidos están siendo prohibidas, por ejemplo, a todos los funcionarios de gobierno. Hay campus universitarios que no permiten usar TikTok por la acusación de que se ha venido usando con fines de espionaje, por ejemplo. Entonces, lo que tú tienes es una tensión permanente y una desconfianza entre las dos principales potencias del mundo, que además tienen una gran interrelación económica, y países como México o los empresarios mexicanos que en buena medida se depende de la relación con ambos países y de la relación entre ellos mismos, empieza a dar un poco de certeza. ¿Por qué, Poncho? Estados Unidos y China van a tener que acordar en qué sí colaboran y en qué no colaboran, y eso le va a empezar a dar certeza a los mexicanos. El otro día tenía una reunión con diferentes empresarios de manufactura de ambos lados de la frontera, y me contaban cómo hay una necesidad natural de acudir a maquinaria china por los precios. Entonces resulta que las máquinas, incluso me decía algún empresario del Bajío, que le sale más barato comprar máquinas hechas en China que hechas en Querétaro, por ejemplo, me contaba, con mayor precisión, el desarrollo tecnológico de medio nivel, por decirlo de alguna forma, de China ha sido muy alto, y lo hace indispensable, al menos en el corto plazo, por ejemplo, para la manufactura en México y en Estados Unidos. Y entonces, cuando se rompen estas relaciones, te genera un montón de incertidumbre. Cuando tú no sabes qué tecnología, si eventualmente va a haber una partición tecnológica y vamos a tener diferentes redes 6G o diferentes codificaciones en Internet usados, o diferentes Internet, incluso diferentes buscadores que sirvan en un lado y en otro del mundo, pues eso te va a dar un montón de incertidumbre cuando necesites cosas, por ejemplo, de China. El empezar a reanudar el diálogo, acordaron muy pocas cosas Biden y Xi Jinping, pero una que creo yo que es la principal, parece hasta bobo, pero acordaron comunicación directa entre ellos dos, hablarse directamente y no estar haciéndolo con intermediarios. Eso es una gran ventaja, porque para la gente que no ha estado en política, a lo mejor interpreta que no importa, o que los presidentes no se hablan entre sí, o que los ministros entre ellos arreglan las cosas. No es cierto, hay ocasiones en las que es importante. Por eso a veces importa, por ejemplo, en México, que el gobernador hable directamente con el presidente, o que los presidentes se hablen entre sí. En este caso, lo que revela es una recuperación de la confianza. Entonces, el primer acuerdo y el acuerdo central, yo creo que es ese. Obviamente, hablaron de fentanilo y hablaron de otro tipo de cosas. China se compromete a controlar la exportación de precursores de fentanilo,
por ejemplo, los que vienen rumbo a México, pero creo que el acuerdo principal es retomar el diálogo. Y hay una parte en el discurso de Xi Jinping que me parece muy importante, que dice, el mundo es lo suficientemente grande para que quepan Estados Unidos y China. Es como diciendo, aquí cabemos y por más que crezca China, Estados Unidos va a tener su lugar. Yo creo que eso es una parte importante, porque en los últimos meses lo que habíamos tenido tanto desde Estados Unidos, de los dos partidos, porque los dos partidos, demócratas y republicanos, han vivido de una retórica anti-China permanente. China también había hecho lo mismo. China ha aprovechado esta retórica para unificarse alrededor del presidente, diciendo, si no es un liderazgo fuerte como el mío, Estados Unidos nos va a querer eliminar. Entonces tienes un descenso en esta retórica y un inicio de pláticas que yo creo que tiene que tender a decir en qué cosas sí se puede colaborar, en qué cosas no se puede colaborar, qué tipo de empresas sí pueden hacer negocios con China, porque eso eventualmente a un país como México, integrado tanto con Estados Unidos, le da certeza a nuestros empresarios, por ejemplo, o al propio gobierno mexicano, en qué cosas a la larga sí se va a poder tener una relación directa con China, qué tecnologías que se produzcan en China van a seguir sirviendo en el trato con Estados Unidos, qué cosas que se produzcan en China sí van a servir para los automóviles que se produzcan en Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que le da al mundo en lo general, Poncho, es certeza, y no solamente a los empresarios, sino a todos nos da ciertas certezas de este surgimiento de una nueva superpotencia como es China, donde vamos a tener un mundo con dos superpotencias como Estados Unidos y como China, el que puedan dialogar de tal forma que no repitamos los errores o no se repitan los errores de posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde dos potencias nucleares como Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron en varias ocasiones al borde de una guerra nuclear que habría terminado con el mundo y habría terminado con el mundo como hoy lo conocemos por estas faltas de comunicación entre dos superpotencias. Entonces yo creo que este nuevo mundo que se está formando con dos grandes países líderes como son China y Estados Unidos entra en una buena etapa donde recuperan la comunicación. Por lo menos le dan un poco de certeza, ¿no? A quienes hacen negocios, que esto de que ya no sabes si les va a caer mal a los gringos el que estés haciendo negocios y tratos con China, eh, por lo menos que ya tengan alguna especie de comunicación, un canal de comunicación y de acuerdos, pues eso le da un poco más de certeza pues a los que se dedican a la inversión y exportación, ¿no? Y no solo si les va a caer bien o mal. El problema yo creo que es qué pasa si empiezas a comprar tecnología que ya no sea útil en Estados Unidos, que es tu principal socio comercial. Entonces, que de repente traigas maquinaria que cumpla con ciertas normativas que ya no sean aceptadas en Estados Unidos. O sea, necesitamos que esta parte que la globalización permitió que hubiera como grandes acuerdos generales, normas comunes en muchísimos temas, en respeto a propiedad intelectual, en temas de ecología, en temas de explotación de menores, en muchos temas hay grandes acuerdos generales. El mundo después de la Segunda Guerra se fue poniendo de acuerdo. Cuando China se reintegra al orden mundial, se suma a estos acuerdos, es importante que esto siga, porque si no, nos deja de dar certeza a todos. O sea, no es solamente un asunto de si les gusta o no les gusta a los vecinos lo que estás haciendo, Ujú. es si lo que compras para revender allá o para integrar a tus productos a futuro va a poder servir en tu comercio con Estados Unidos. Por eso es muy importante, es más allá de estados de ánimo, es Claro. si tecnológicamente va a seguir integrado el mundo, por ejemplo, o normativamente va a seguir integrado el mundo. Yo creo que por eso es una buena noticia lo que ha venido pasando en estos días
y aunque no lo notemos, yo creo que a veces en estos casos es mejor que no lo notemos porque quiere decir que las cosas están funcionando, ¿no? Así es. Lalo Rosales, socio y fundador de Social Links. Gracias, Lalo. Gracias, Poncho, con el gusto, como siempre, de estar con ustedes. Un abrazo, hasta pronto.